Corresponde dar paso a nuestra primera presentación de hoy, la que hemos denominado Muros, Cortina y Arquitectura. Esta charla estará a cargo del reconocido arquitecto el señor Luis Corvalán, quien con su amplia trayectoria en distintos proyectos que incorporan muros cortina, nos presentará los aspectos relevantes ligados a la arquitectura. Dejo con ustedes al señor Luis Corvalán. Gracias, buenas tardes. El solo título de esto, el muro cortina y la arquitectura, me representa un desafío inmediato. Me hace ser menos disperso. El arquitecto en general es un ser que está pensando en muchas cosas a la vez, un muy mal ajedrecista, tiene problemas de concentración porque generalmente tiene su mente en un sistema y qué es lo que está ocurriendo con otro sistema. Vamos a hacer el esfuerzo en esta oportunidad de concentrarnos solo en el aspecto del revestimiento de los edificios y van a ver ustedes que es muy difícil hablar solo del revestimiento. Esto debiera funcionar así. Ayúdeme. Hay que hablar de la tecnología, de los sistemas, de todo. Ya. Ahí está avanzando y yo no sé por qué mecanismo está avanzando. No es este. Sí, parece que la pantalla no se ve tan nítida por un tema de iluminación, ¿no? Ahí fue atrás. Hacia la recepción. Okay. Más que de muro cortina, que es una manera de armar un revestimiento, yo prefiero en general hablar de los revestimientos del edificio. Estos a su vez son el resultado de múltiples interacciones entre diversas ciencias. A veces no hay una relación directa aparente. Al mirar un edificio uno dice que bien resuelto está esto o que discutible, pero no ve la relación directa que pueda haber entre esa expresión formal y todo lo que está detrás para llegar a una decisión de diseño. Esto, primero que todo, el rol de un revestimiento es liberar a la estructura primaria de su responsabilidad de terminar la obra. Eso es lo fundamental. En ese sentido, una de las maneras de anclar un revestimiento es esa, que es lo que conocemos como el muro cortina, un elemento tal cual como estas cortinas, colgado. Distinto a otro, y esto es solamente para aclarar un concepto, distinto a otro que es el llamado cinta ventana, que es un elemento apoyado en la estructura. Una ventaja sobre otra, bueno, eso ya depende de cada empresa, depende de qué responsabilidad le asignamos a la obra gruesa y qué grados de tolerancia podemos tener con una manera de construirlo. En ambos casos, la expresión formal puede ser la misma. Es decir, aquí no está comprometida la expresión del revestimiento producto de apoyar un sistema o colgar un sistema. Siendo rigurosos con el lenguaje, el término muro cortina se asocia al término de colgar y viene del americano curtain wall, que es literalmente lo mismo, el curtain wall. El revestimiento, el revestimiento es de cualquier organismo, es el órgano tal vez más importante. En el caso de los organismos vivos,
y tengo aquí el corte del revestimiento del cuerpo humano. Y hay una definición desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico, las protecciones de nuestro organismo están relacionadas con proteger de lesiones, de microorganismos, de virus, bacterias, parásitos, etc. Esa es una piel. Absorción de radiaciones, regula temperatura, evalúa deshidratación y tiene una vigilancia inmunológica. Tiene una percepción sensorial y síntesis de vitamina D u otras. Por alguna razón nos ponemos colorados cuando hay vergüenza o cuando pasa algo extraño. Entonces hay una relación, una interacción entre el control central del cuerpo humano y el revestimiento, cosa que ocurre exactamente igual en los organismos artificiales, que son los que hacemos nosotros. La creación de un organismo artificial también tiene sus partes diferentes. En el caso de la descripción del revestimiento de nuestros organismos, que son los edificios, dice relación con terminar el edificio, expresar, cerrar, proteger, regular interacciones, ser sensible al medio, cambiar y probablemente regenerarse. ¿Por qué pongo regenerar esa piel del organismo artificial? Porque no está lejos el momento en que, así como los hormigones se autorreparan, también es muy probable que los revestimientos lleguen a un nivel de nanotecnología en la cual se puedan autorreparar. ¿Dónde empieza todo esto? Yendo un poco más a la historia, el Crystal Palace es algo que se toma como un referente en donde se inicia la separación estructura-revestimiento, en donde aparecen los primeros ejemplos de la utilización masiva del cristal. Un cristal absolutamente, primitivo, vidrio, ¿no? Un cristal sin ninguna prestación térmica ni grandes protecciones. Hasta uno de los edificios en que su revestimiento es el de los de mayores prestaciones, que es el edificio Mediatic en Madrid. Desde ese edificio hasta este transcurre la revolución industrial, una serie de desarrollos, arquitecturas modernas, etcétera, y desarrollos a su vez tecnológicos en lo que son los revestimientos. No es el caso hacer un análisis histórico, pero sí era importante establecer esa conexión y esa evolución. También pasa una imagen del gótico en que uno puede decir perfectamente aquí hay una separación estructura-revestimiento. Okay. He tomado esto como ejemplo porque me pareció interesante compartirlo con ustedes en un salón en que hay gente que es inquieta y que tiene mentalidad científica. La Catedral de San Pablo en Londres se quemó, la catedral original que era de estilo gótico, y le fue encargado en 1676 a Christopher Wren, un matemático, astrónomo y arquitecto, pero principalmente un matemático, un científico, que hubo de reconstruir la catedral. El encargo era por parte de la ciudad de Londres, que era una de las principales potencias en esa época. Dentro de todo el planteamiento del proyecto, también tenía que ser construido por etapas. Entonces empezó a construir la etapa 1, que eran las naves laterales, para poder celebrar misas durante las siguientes construcciones. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Cuando ya llegó el momento de construir la cúpula renacentista central, se encontraron con que los recursos estaban escaseando, con que parte del terreno de las columnas que iban a contener la gran cúpula tradicional se estaban empezando a hundir. Habían ciertas deformaciones y problemas importantes en lo que era el terreno. Entonces, una cúpula renacentista, tal cual se conoce de manera tradicional, era muy difícil de concebir. Era difícil de estructurar y difícil de pagar.
Entonces se corría el riesgo de que Christopher Wren no viese terminada su obra. Bueno, él tenía un amigo que era Robert Hooke. Robert Hooke no era arquitecto, pero también era otro de los científicos de la época. Y qué interesante porque Robert Hooke era colaborador de Wren en esto y además un rival importante de Isaac Newton. Es decir, estamos hablando de señores que tenían una mente bastante capacitada para resolver cualquier problema. Entre estos señores hubo, entre paréntesis, grandes conflictos. Robert Hooke decía que él tenía las bases matemáticas para la teoría de gravitación universal, pero nunca fue capaz de demostrarlo, cosa que sí hizo Isaac Newton y se llevó todos los méritos. En todo caso, volviendo a Christopher Wren, le pide consejos a su amigo matemático y él le dice, a ver, tienes un problema de cargas, tienes un problema importante. Si quieres hacer una cúpula tradicional, tienes que sobreestructurar. La manera más fácil que tienes de resolver estas 700 toneladas que vas a tener acá arriba en este remate, para transmitirla a tus columnas, lo que tienes que hacer es una catenaria e invertirla. Inviertes las fuerzas. Aquí no avanza mucho esto. Aváncemelo de allá. De lo contrario, esto no se va a entender. Eso es. Invierte las fuerzas. Y luego la traspasas a la cúpula. Puedes cargar con la carga que quieras y esto va a ser mucho más eficiente desde el punto de vista estructural que tratar de hacer una cúpula renacentista común y corriente. Bueno, después la reviste. Y así fue como esta separación, estructura, revestimiento comienza a tomar forma. Ahí tenemos el esquema de carga. Me hubiese gustado ir un poco más rápido, pero no, esto no me acompaña. Y la Catedral de San Pablo finalmente es una catedral en la cual por primera vez en una construcción relevante se separa la estructura del revestimiento. No estoy diciendo que sea un muro cortina, pero sí estoy diciendo que está el concepto de separación. Lo que uno ve desde el interior de la catedral es una cúpula y desde el exterior otra cúpula. Son totalmente ajenas a lo que es el sistema estructural soportante primario. Bueno, eso es porque obviamente el arquitecto necesitaba que por el interior no existiese no quedase delatada la estructura, no era su intención tampoco mostrar una estructura del tipo gótico, como era lo que estaba formando la catenaria. Ahí está el esquema en isométrica, la estructura en el interior y lo otro. En las naves laterales, si uno se fija bien, esto definitivamente no es lo óptimo. En esta zona tenemos una parte que es la parte estructural, con una estructura soportada de manera independiente a lo que es un muro que se antepone a las naves. El esquema estructural es casi un esquema de la arquitectura gótica, pero la expresión es otra. Referencia a antiguas megaestructuras de National Geographic. Es una historia muy entretenida desde el punto de vista del conocimiento de las personas y desde el punto de vista de cómo en esa época se empiezan a tejer las interacciones entre los participantes. Aquí teníamos muy pocos participantes. Teníamos estos participantes. El rey de Inglaterra, la mano de obra, Robert Hooke y Christopher Wren. Nadie más. Ahí está. Entre ellos interactuaban y tomaban las decisiones.
hoy, como vemos, va a ser bastante difícil tomar decisiones entre muy pocos actores. A lo mejor esto no tiene batería o algo pasa y se va a complicar. Bueno, yo me permito adelantar un poco lo que es el desarrollo de la Torre de Santa María II, que es esta. Aquí hay un trucaje de imágenes durante la obra de la Torre Santa María I. El encargo a los arquitectos es hacer una nueva torre después de 30 años de evolución tecnológica y de evolución normativa, de haber pasado terremotos. Es decir, esta torre definitivamente desde el punto de vista estructural no es la misma. Sin embargo, desde el punto de vista de la expresión, que era nuestra tarea, se trató de asimilar y no aplastar a la Torre Santa María I. ¿Por qué? Porque la Torre Santa María I fue un ícono para prácticamente todo el país. No solo porque tuvo problemas que se quemó y lo demás, sino que porque fue la primera torre como tal que apareció en la ciudad. Los otros eran edificios altos. Entonces se llamó torre. Está en la mente de las personas y en el colectivo. Entonces era muy difícil competir con una imagen como esa. Me centro en la estructura de la Torre Santa María I, que tiene una estructura en base tubo en tubo, una estructura perimetral y un núcleo. Ambos resistentes, ambos trabajando en conjunto desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista de las solicitaciones. Si alguien reviste esta torre con los típicos cristales y lo demás, nos queda una expresión muy parecida a lo que es el barrio cívico. Nos queda una expresión de los años 30. Pero afortunadamente en esa época ya existían los revestimientos de muro cortina, con otra tecnología, con otros cristales, pero de todas maneras era un revestimiento independiente que permitía a la arquitectura dar su propia imagen. Ejemplos bueno, hay miles, casi todos los edificios contemporáneos de gran altura tienen una estructura y tienen una expresión, que no siempre es la que corresponde una con otra. El caso de la Torre Santa María es esa. El conjunto final que tratamos de lograr es una torre contemporánea, distintos materiales, y se va a ver distinta estructura por varias razones. Allá está la estructura de la Santa María I, el núcleo central y el perímetro, ambos participando desde el punto de vista sísmico, dinámico, viento, etc. La planta de la Torre Santa María II es muy difícil de replicar con los conceptos equivalentes. ¿Por qué? Porque aquí hay una normativa distinta en que cada una de las columnas perimetrales empieza a tomar una dimensión gigantesca y que invade la expresión arquitectónica. Nos limita la estructura al mensaje. Hubiésemos hecho una segunda Torre Santa María, pero con columnas de 2 metros por 2 metros, porque hay un tema normativo que René Lago lo debe tener re clarito, en que ya no puedo hacer participar en forma tan libre núcleo y perímetro. Si se hace un núcleo, que es el núcleo que resiste todas las solicitaciones dinámicas, y un perímetro que en teoría y en el modelo estructural está pensado solamente para cargas verticales, que nos permite liberar la expresión perimetral y tener todas estas columnas con una sección apta solamente para cargas verticales, no para solicitaciones dinámicas, en la cual empiezan allá a conformarse marcos y a trabajar en conjunto con el interior, y contamina naturalmente lo que es la expresión arquitectónica. Por alguna otra razón, que también uno debe conectarla. Estas columnas perimetrales son pensadas hoy en acero. Se pensaron originalmente en hormigón. Daban algunas secciones manejables. Pero el tema de mano de obra, de falta de mano de obra, de falta de enfierradores, hace tomar la decisión a la inmobiliaria y decir, evaluemos la alternativa de hacer todas estas columnas en acero, prefabricarla en maestranza, transportar, ver capacidad de grúa y vamos montando cada 2 pisos.
Eso nos evita una serie de, nos imaginábamos, es decir, creciendo la torre y los enfierradores en esas columnas. Es decir, algo poco manejable desde el punto de vista de la cantidad de personas, etcétera, y lo otro resuelve el tema, pese a ser, desde el punto de vista del costo directo, más caro. ¿Qué es lo que pasa entonces con la Torre Santa María 1? Es decir, tenemos una Torre Santa María 2 espectacular, de muy buena presencia, aparece novedosa, pero la Torre Santa María 1 está hecha en base a muro cortina y tiene la gracia de poder regenerarse, tiene la gracia de poder cambiar todo su revestimiento. Es una decisión económica, más que una decisión práctica, constructiva. Desde el punto de vista constructivo es reemplazar aluminio y cristal, punto. Con lo cual, obviamente, hay beneficios adicionales, climatizaciones, equipos menores, etc. La expresión, hablaba recién de los cristales, los protagonistas son los cristales. Aquí es donde tenemos la mayor injerencia de la tecnología. Casi cada 2 meses en el mundo sale un cristal distinto que deja obsoleto a los anteriores. Me preguntaba por qué son tan feos los edificios en Las Vegas, por qué son tan agresivos, por qué eligen esos colores. ¿Por qué uno no puede mirar un edificio amable, transparente? Bueno, hay razones. El revestimiento, el muro cortina, tiene también un rol social. La gente que visita estos lugares a lo mejor no quiere ser vista, por un lado. No hay otra razón. Pero también está la razón del desarrollador, el dueño del hotel, que tampoco quiere que su hotel le parezca vacío. Que al mirarlo a la distancia diga, no hay ninguna luz prendida, este gallo está en quiebra. No. El arquitecto o la arquitectura aquí lo que está tomando es una manera de implantarse, una manera de dar una imagen muy poderosa dentro de una ciudad. Las tipologías de revestimiento, bueno, hay cientos de ellas, hay, por no decir miles de tipos de revestimiento, de distintas procedencias, distintos texturas, colores. Es decir, cuando llegan a la oficina gente con muchas variables de revestimiento, es complicado, es complejo elegir. A ver, ¿qué es lo que he tratado de mostrar solamente aquí? Más bien 2 tipologías que me llamaron la atención. Uno que es de Saint-Gobain, que son cristales hidrófilos y lipófobos. Términos bien raros, pero que significa que son cristales que se autolimpian, que cuesta muy poco mantenerlos con una buena expresión, que utilizan la luz del sol y el agua, y con eso se mantiene el edificio. Otro elemento que me llamó la atención y que es bueno a verlo es si tuviera un teclado se resuelve esto. Bueno, hay un edificio que se llama Edificio de Especialidades Médicas en Ciudad de México. Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Entonces, a un grupo de arquitectos se les ocurrió, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Presentemos un revestimiento, un muro cortina, un elemento que está colgado por delante de la piel que está cerrando y que esté destinado a limpiar el ambiente, a transformar la polución en agua. Y ese es un revestimiento en base a un cerámico, pero con una pintura. La pintura del ProSol 370E. También se puede visitar la página y es muy entretenido porque se llama Elegant Embellishment. No es más que una pintura con nanotecnología incorporada que transforma un contaminante en algo inocuo. Me imaginaba utilización masiva de esto, es decir, estamos de alguna manera aportando al medio ambiente
Y bueno, eso tiene su implicancia y su repercusión en la forma que está tomando cada uno de estos elementos. Estos elementos modulares que van tomando la forma de mayor exposición al aire. Ese es el objetivo. Mientras más expuesto al aire está, más limpia. En la fase de proyecto del revestimiento. Mencionaba al principio que esto era muy diverso, había muchas especializaciones, especialidades que participan. Bueno, al día de hoy, para lograr que el arquitecto tenga una decisión, tiene que pensar en todas las especialidades que están asociadas. La ingeniería propia al muro cortina, vamos a decir con quién estamos trabajando, qué esperamos de esta fábrica, de esta empresa. Los ingenieros calculistas, sin duda. La iluminación, el proyecto de iluminación, el proyecto acústico, la aerodinámica, la climatización, sin duda, y el proyecto de seguridad, por nombrar algunos. Por encima nuestro está la normativa técnica municipal y luego está el armado de instalación. Es decir, aquí al medio el arquitecto está capturando todas las inputs, todas las informaciones que puedan llegar de estos especialistas y las dirige correctamente. La dirección, obviamente que es necesaria. Caso contrario, se arma aquí el enredo. Esto es lo mismo que tratar de coordinar diversas especialidades de muro cortina, clima, energía, seguridad. Cada uno va a tener su rol y el arquitecto está encargado a su vez de dirigirlos, capturarlos, pensando en el armado de instalación. Por encima de toda esta está la gran mano que nos empieza a apretar, que es la de eficiencia energética, que es algo que aparece en los últimos 5 años, o tal vez menos, y los costos. Aquí uno podría extenderse muchísimo, pero este aspecto es algo que nos complica muchísimo. Yendo directamente al hueso, dentro de lo que hacemos como muros cortinas, siempre estábamos pensando en costos equivalentes a 5.5 UF metro cuadrado muro cortina. Ese era nuestro parámetro. Hoy cambia el dólar, cambia lo demás, y los presupuestos que se tenían hace 5 meses ya no son los mismos, y estamos en 6.5 UF metro cuadrado muro cortina. Y las inmobiliarias no pagan más. Esto es un costo, en todo caso, comparado con costos internacionales, bastante bajo. Aún las 6.5 UF metro cuadrado. Todos estos minutos que me demoran hacer esto no son de mi incumbencia. En la fase de armado, también, bueno, el constructor, el que está al centro, también tiene después sus propios problemas con los almacenajes, con la inspección, con los insertos que debe dejar previsto. El hormigonado, el tipo de hormigón, sin duda. Los moldajes, como los planifica. Estamos haciendo fachadas curvas, estamos haciendo plantas que tienen una curva espectacular y que es la que se va a copiar en el cristal. El cristal lo puede hacer fácilmente. Cuesta un poquito más, pero no es tan caro. Sin embargo, el moldaje tiene que ser pensado en función de eso. Los aceros, bueno, y la mano de obra especializada. Aquí hay un tema importantísimo, que la mano de obra también está escaseando en el mercado respecto de algunos años atrás. Y bueno, el constructor tiene encima los plazos principalmente, los plazos, y al arquitecto que está chequeando permanentemente. ¿Qué se espera entonces del armador del muro cortina? Tal vez este es el resultado final. Al final él hace un escantillón y entrega. Bien, eso es lo que el arquitecto quiere como expresión, y él lo transforma en algo técnico, fácil de construir. Pero lo que se espera es otra cosa. Aquí no estamos esperando que cristales y aluminio. No, eso lo puede hacer cualquiera. No, arme cristal y aluminio, pero con ingeniería. Nosotros le estamos comprando un producto final, que es este, el elemento prefabricado instalado en terreno. Eso es lo que el arquitecto espera. Y espera que el armador del muro cortina tenga una estrategia desde la fabricación,
No fabricación del cristal, fabricación del armado del cristal, almacenaje, transporte y montaje. Es decir, eso tiene que ser absolutamente coordinado y en atención al objetivo de diseño. Eso es lo que se espera del armador muro cortina. Caso, no quise presentar un caso muy complejo, sino que un caso que no podía haberse resuelto de manera eficiente si no era con la intervención de un revestimiento separado de una estructura. Estas son las instalaciones nuevas de la radio cooperativa. Están en calle Maipú con Catedral, un barrio histórico, un barrio tradicional. Ahí están las esquinas, está cerca el Museo de la Memoria, la Quinta Normal, y esta es la ubicación. ¿Qué es lo que pasa con el barrio? Ojalá pudiera mostrarlo. Ahí está la ubicación. Más en detalle. Ahí está el barrio Yungay. Tiene un orden de construcción de una cierta época y un orden más o menos vertical. Lo que compra la radio es este edificio. Más bien son dos edificios. Uno es este de 5 pisos, más bien 4, que le agregaron un quinto piso. Y un edificio lateral de 2 niveles. Bien, eso es lo que compra la radio y cree que es suficiente para poder incorporar sus dependencias, porque coinciden los metros cuadrados, pero no se da cuenta que esta estructura es una estructura en base a muros, no es una estructura antigua, tiene alturas distintas, tiene una altura habitacional, tiene 2 metros 45 piso a piso. ¿Qué pasa con las instalaciones? ¿Qué pasa con todas las redes que tiene una radio? Las radios son oficinas, tenemos que hacer oficinas dentro de eso. Bueno. Mire, ahí está. Y cuando nos encargan el proyecto dicen, no, si lo único que tiene que hacer usted es plantear una fachada frente a esto, renovar la fachada, colocarle un buen cristal y se acabó, nos basta. Ok, perfecto. Vamos. La aproximación 1. Un bloque y un contexto histórico abajo. Aquí estaban las nuevas dependencias, pero ya empezaban a darse cuenta que no cabían. Entonces dicen, ya, utilicemos el terreno que tenemos en la esquina, que también es nuestro. Vamos a hacer una pequeña ampliación. Bueno, tampoco cae. Finalmente, ¿cuál es el concepto? Implantar un volumen, que es un volumen contemporáneo, un volumen nuevo, sobre un contexto que es el contexto histórico del barrio Yungay. Es el concepto arquitectónico. Pero dividido en 3 edificios. El edificio 1, que es este, el edificio 2, que es el que compraron de 4 pisos, y el edificio 3, que es el edificio nuevo, que ese sí está pensado para oficinas, con altura de oficinas, con implementación para oficinas, etc. ¿Cómo unir esos 3 elementos? Esos son 3 edificios, 3 estructuras que deben ser unificadas mediante un revestimiento y un uso. Se decide hacerlo, ok, no importa que avance, de esa manera. El edificio 1, el edificio 2 y el edificio C. Con alturas distintas, los 3 edificios. No sé, esto ya me desesperó. Y a ustedes también los va a desesperar esto.
Ahí está la situación en planta, el edificio 2 y el edificio nuevo. Voy a ir más rápido. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Cuando están las juntas de dilatación y las juntas de alturas diferentes, tratamos de integrarlo a través de esto. La implementación del revestimiento, pero en este caso sí, tenemos que usar un sistema cortina, completamente colgado de uno y otro. Aquí no corre la cinta ventana, aquí no corre ninguna otra solución que no sea el muro cortina. Más una terminación exterior que es en base a unas lamas para control solar, etcétera. Pero principalmente lo que se está haciendo es integrar a través de un sistema constructivo elementos que eran diversos desde su origen. Esa es la lama que va a unificar definitivamente la fachada. Esta es la expresión final a que se llega desde el punto de vista conceptual. Pero durante la aprobación municipal nos dicen, no, sabe que usted tiene que tener un remate en los edificios. No, nuestro barrio requiere de que usted tenga una base, un desarrollo de su edificio y un remate. ¿Cómo hacemos un remate? Una vez que ya la estructura está andando, una vez que está el revestimiento prácticamente comprado. Hacemos el remate solo en lo que es el tratamiento exterior, en las lamas. Y densificamos las lamas. Y las densificamos de esa manera. Las lamas principales que estaban en el origen y colocamos una lama intermedia. Punto. Y la tensamos sobre la otra. Esa es la expresión final. Luego ahí está la junta de dilatación entre lo que son los dos edificios originales y el edificio nuevo. Imágenes de la obra. Y un último tema que quería tocar es la selección del cristal. La selección del cristal en este caso es un cristal bien conocido. Es el AG43, que tiene una gran transparencia, una muy buena relación desde el interior al exterior, no distorsiona tanto el color hacia la vista exterior y deja pasar una gran cantidad de luz. Ahí está la tabla de desempeño del cristal. Esto, solamente como dato, es como mirar el examen de sangre del organismo. Aquí estamos mirando el examen de cuánta luz visible transmite, cuántos rayos UV, cuánta energía solar, etcétera, el valor U y todo lo demás. Con estos números uno debiera tener la capacidad de ver cómo es ese cristal, sin verlo físicamente. Algunos problemas cuando se diseña con cristales únicos. Bueno, es como transformar en un sistema cerrado un sistema que es abierto de por sí, que yo puedo reemplazar. Pero lo hago irreemplazable cuando cometo el error como arquitecto de serigrafiar los cristales. Este es el edificio Exlan. Serigrafiamos todos estos cristales de antepecho, pero se quebró uno al segundo mes de funcionamiento y hasta hoy no lo han podido cambiar. ¿Qué significa? Que este es un cristal tan especial que hay que meterlo en un proceso de fabricación. Tiene que ser el mismo cristal, hay que serigrafiarlo de la misma manera. Es único, es un repuesto, no hay cómo traerlo. Otro problema es cuando los paneles son pintados en obra. Miren, aquí me fui disperso de nuevo, pero estoy saltando al edificio de la Telefónica. Aquí nosotros permitimos que estos paneles de revestimiento, que están asociados directamente a lo que es un muro cortina, fuesen reparados en terreno en cuanto a pintura. Sí, perfecto, también. 2 meses que dura esa pintura. Dura 2 meses porque el proceso de pintado es totalmente distinto en terreno que en fábrica. Hay otras condiciones. Está pintando y está tomando la misma polución y la está llevando al sustrato. Bueno. Y uno de los principales problemas que siempre se encuentra en cuanto a recepción de edificios es cuando a alguien se le ocurre rayarlos
los mullion, los aluminios, o cuando viene un aluminio fallado. Para reemplazar este mullion, la decisión es desarmar todo el muro cortina desde abajo, porque el muro cortina se va anclando, se va ensamblando uno sobre otro con elementos conectores, piso a piso. Cambiar este mullion es, a ver, costo-beneficio nunca nos ha resultado. Siempre tenemos que mantenerlo o repararlo en terreno, cosa que es menos grave que reparar un panel compuesto. Bueno, desde Robert Hooke, Christopher Wren y sus famosas intervenciones, y cuando juntamos lo que es la fase proyectos con la fase armado, tenemos más de 20 variables para la selección de un revestimiento. No solo es la selección de un cristal, es la selección de una fábrica, de una empresa, de experiencia miscelánea, esta, selección de una fábrica. No se nos ocurrió hacer un edificio con las 4 esquinas curvas, nada más. Esa era la única gracia que tenía el edificio, aparte, obviamente, de la coordinación modular, de la estructura versus revestimiento. Pero estas 4 esquinas eran la gracia, porque dijimos, ¿cómo estaría el dueño de cada uno de esos cuartos de piso mirando en esa esquina? Perfecto. ¿Por qué no significó ir a China a buscar ese cristal? No había cualquier fábrica que lo pudiese hacer. Cristal aislado, cristal con prestación térmica, que tuviese la expresión formal que se estaba buscando por arquitectura. Una vez descubierta la fábrica, que podía hacerlo, podía transportarlo, etc., nos determina el resto de la selección del cristal para el otro edificio. Bueno, eso a su vez nos permitió pensar en que podíamos hacer otros edificios curvos o con grandes elementos con curvatura. Y así es como está en construcción ahora este que es ex-LAN. Era originalmente el edificio para la corporación LAN. Después LAN se fundió con TAM y dijeron no hay edificios, hay otras cosas. Y esto se transforma en un edificio especulativo, un edificio para la arriendo, para venta. ¿Cuál es la gracia de este edificio? Que originalmente estaba pensado en términos aerodinámicos, estaba pensado como si fuesen flap, como si fuese un ala desplegada, sin que literalmente uno estuviese viendo un avión, pero sí está viendo los conceptos. Bueno, todo eso estaba dado por el revestimiento. Y ahí está, y se está construyendo. Es un sistema unificado hacia arriba y un sistema de perfiles y revestimiento de cristal hacia abajo. Cosa que ya no se hace. Otra experiencia miscelánea es cuando tratamos de llevar los mullions al exterior y los cristales se mantienen en el interior del perfil. Esto se hizo por primera vez en ese edificio, se llama Parque Araucano. Nada de eso es decorativo. Lo que queríamos lograr era que el sistema fuese el que está mostrado, sino nada como un perfil por delante después de haberlo afirmado. No, que se estuviese afirmando en el mismo sistema. Está afirmando de otra manera. Aquí finalmente un ensayo, que se habla mucho en el texto que se va a entregar de los ensayos, qué es lo que ocurre con uno y otro, y hemos hecho poco ensayo en Chile. Uno de ellos es algo que es necesario mostrar, no guardárselo, que es el ensayo para el último edificio que estaba mostrando, que es el Parque Araucano, y que lo hicimos en IDIEM. Aquí se hizo una probeta 1 a 1. Eso. Y se aplicó el terremoto de Valdivia multiplicado por 1.5. Las dilataciones que están trabajando en cada uno de estos elementos nos demuestran que los edificios se mueven mucho más de lo que uno piensa. El proyecto era, por lo general, 2 centímetros en vertical. Aquí se mueve cerca de 5 centímetros. Ok, el resultado, no, hasta ahí nomás. El resultado de esto fue que, obviamente, hubo seguridad para todos de que un cristal, sin ser templado, más ese sistema de colgar el elemento,
podía ser satisfactorio en cualquier sismo. Y se demostró después, el 27 de febrero, que hubo muy pocos edificios con el sistema de muro cortina dañados. Más bien lo dañaban otros sistemas, los dañaban equipos de clima que caían sobre los cristales, pero no el sistema de revestimiento en sí. Agradecimientos de todas maneras, porque ha sido muy entretenido para mí, por lo menos, tratar de recopilar esta información y ver qué mostraba en esta oportunidad. Esto sí que no me gustó. Ya, gracias.